Tenemos una crisis humanitaria de órdago. Yo creo que las diferentes agencias de Naciones Unidas, pero también organizaciones fuera de toda duda, como es Amnistía Internacional, hace ya mucho tiempo que vienen elevando la voz de alarma, alertando de que realmente esto es un problema de toda la comunidad internacional, y ahí también tenemos que darnos cuenta que Uruguay, América Latina en su conjunto, debería tener opinión por lo menos, y si no, al menos darnos cuenta del drama que esto supone. Hay países en guerra en todo el continente africano, pero también en Oriente Medio. Lo conocemos muy bien a partir de la llegada de familias de refugiados sirios aquí al Uruguay. Ese drama no ha terminado, con lo cual estamos hablando de millones de personas que huyen de la pobreza, de la miseria, del tráfico de personas, de la violencia étnica, sectaria, es decir, de todos aquellos factores de expulsión económicos y otros que obligan a la persona a buscar otros horizontes. Y lamentablemente lo tienen que hacer a través de un mar Mediterráneo que los separa y los divide de Europa, una Europa que quiere cerrarse. El eufemismo de Francia de que han endurecido los controles es endurecer la entrada al país, y entonces lanzan la pelota a la cancha de Italia, e Italia, con cierta razón, dice: no vienen a Italia, vienen a Europa, quieren ir a otros países, y es un problema de toda la Unión Europea, nos tienen que ayudar, o de lo contrario, como amenazó el primer ministro italiano Renzi, tendremos que usar o recurrir a un plan B. Con lo cual yo creo que esto urge ya, de una buena vez por todas, darnos cuenta a nivel de comunidad internacional que hay que tener un proyecto de hondo calado. Son demasiados años los que llevamos hablando de migrantes, pero déjame darte alguna cifra. En lo que llevamos de año, apenas 6 meses, 1.865 personas han sido registradas como fallecidas en ese mar del Mediterráneo. El año pasado, en el 2014, la cifra fue de 425, o sea, se ha incrementado exponencialmente el número de fallecidos, pero eso es solo del mar Mediterráneo. 90.000 inmigrantes que han llegado a Grecia, 60.000 a Italia. Y así podríamos seguir hablando de los barcos a la deriva que quieren ir hacia Australia, también en Myanmar, ¿verdad? Los Rohingya que escapan, que son un colectivo musulmán en Birmania, lo que era la antigua Birmania, con lo cual tenemos que darnos cuenta que este es un problema global del siglo XXI y que necesita una respuesta integral, y sobre todo de todos los países, que deben comprometerse mucho más. Según lo que señalan las crónicas periodísticas, los que tienen como la actitud más abierta y más de conciliación, de tratar de encontrar una solución, es Grecia e Italia. Y como vos decías, Francia lo que hace es aplicar el eufemismo de la Comunidad Europea dice que si estás indocumentado no te dejo entrar y te devuelvo al país por donde entraste, lo cual a Italia también le genera un perjuicio. Por supuesto, o sea, Italia y Grecia yo no diría tanto que es que tienen una actitud abierta, sino que están desesperadamente pidiéndole a Bruselas que entiendan que son puerto de entrada y que por tanto es un problema de toda la Unión Europea y que habrá que redistribuir a esos migrantes. Después, ¿dónde piden asilo o no? ¿Qué exige el derecho comunitario? Eso es realmente la parte legal, pero estas personas son sobre todo personas. La etiqueta de inmigrante clandestino, refugiado, muchas veces oculta otro drama mayor, que es la propia discriminación que ejercen los europeos, pero todos aquellos que no quieren tener más migrantes en su país, pero que tienen que entender que hay que buscar una solución. Habrá que crear un fondo común para poder dar unas condiciones dignas a estos refugiados, asistirlos, que ya se hace, pero quizás haya que crear centros de acogida, sobre todo para esas madres, esos bebés, esos niños de corta edad que también emprenden ese periplo desde el África subsahariana hacia Europa, pero también darnos cuenta que habrá que resolver los problemas, los factores de expulsión en África. Continúa habiendo guerras geopolíticas porque la religión, el acceso a los recursos naturales, la expoliación de esos recursos y sobre todo la expropiación de tierras para pecunio propio e intereses de multinacionales es un problema también que hace a la migración. Y es ahí donde yo detecto que hay falta de compromiso real de aquellos que después alegremente toman decisiones que afectan a la vida de millones de personas. Más de 1 millón de refugiados necesita hoy desesperadamente ayuda. Y estamos hablando de 14 millones de refugiados, se dice pronto, 14 millones de refugiados solamente entre los desplazados de la guerra civil de Siria y de Irak. Podríamos seguir sumando desplazados, por ejemplo, del conflicto entre Rusia y Ucrania, y así en el resto del mundo. Por tanto, las migraciones afectan incluso a la geopolítica y, como vemos, a la seguridad
transnacional. Por tanto, necesitan una respuesta acorde a los tiempos que corren del siglo XXI. No es de recibo que sigamos tratando estos temas 10 años después. Europa conoce el problema, el Mediterráneo no ha cambiado de emplazamiento y ubicación geográfica, siempre nos va a separar de ese norte de África y de ese continente que expulsa migrantes, pero finalmente no nos divide porque los problemas son comunes.